Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, después de mucho tiempo, a una transmisión de Mujer Ejemplar. Gracias aquí por siempre seguirnos en nuestros posteos, darnos sus comentarios. Nosotros siempre tratamos de dar noticias interesantes y perdón que hemos estado un poquito desaparecidas, pero bueno, ya les contaremos en un programa el próximo jueves de qué fue lo que nos pasó y de qué vamos a hablar. Pero bueno, para mí es un encanto estar con ustedes. La verdad, ya los extrañaba muchísimo por cuestiones de salud, por cuestiones de crianza, por cuestiones laborales. Nos vimos muy abrumados, pero estamos aquí en pie de lucha como toda mujer empoderada y como toda mujer mamá luchona, y entonces estamos aquí. Y bueno, hace muy poquito, este mes de septiembre, no sé cómo ustedes han sentido este regreso a clases, pero la verdad ha sido pesado todo lo que es el regreso a clases, los jóvenes, que los nervios, que los gastos de uniformes de la escuela y todo. Y siempre cuando inicia un nuevo ciclo escolar, padres como jóvenes empezamos con una nueva ilusión, de una nueva etapa, de un nuevo comienzo, de una nueva inicio, ¿no? De lo que puede pasar y de lo que podemos esperar con nuestros hijos hacia para ellos y con ellos. Pero existe un enemigo en la sociedad en donde no queremos hablar. A mí en lo personal me da miedo tocar este tema. Yo creo que a mis hijos les he criado con fundamentos, les he hablado, les he dado esa apertura, pero la verdad, qué tan difícil es que como papá o como mamá hablemos de las drogas con nuestros hijos, hablemos de las adicciones y hablemos de qué pasa y de dónde vienen, porque uno cree que nuestros hijos son inmunes a todo tipo de sustancias, pero la verdad no. Y en México cada vez incrementan más estos datos, en donde ha aumentado las cifras. Y qué curioso, ha aumentado durante la pandemia. Fue un momento donde se incrementó la adicción o el consumo de estas sustancias ilícitas, que nos van a explicar ahorita cuáles son las drogas duras y las drogas suaves, pero esto comenzó más fuerte en incremento. Y lo más alarmante es que niños de 10 años ya empiezan a consumir alcohol o empiezan con los cigarros. Entonces, es por eso que hoy para mí tengo el gran honor y la dicha de tener una gran invitada. Espérenme, porque acuérdense que yo soy la producer también aquí, y tengo una gran invitada. Déjenme abrir el micrófono y darle pie. Ella es Adriana Ferrer Áviles. ¿Cómo estás? Déjenme presentarla. Ella es licenciada en psicología, es consejera certificada en adicciones, cuenta con una maestría en educación, además de tener un doctorado en alta dirección. Lo más interesante aquí, Adi, es que solamente tienes la experiencia de haber dirigido durante 4 años 2 clínicas para la rehabilitación de adicciones. Tienes un constante contacto con los jóvenes adolescentes. Tienes en tu historia de vida una situación muy cercana de lo que fue las adicciones de un ser querido, donde fue muy difícil de enfrentar esa situación, y además de que, aparte de estar en el desarrollo humano en una estancia educativa, eres psicóloga, atiendes jóvenes y adultos que presentan ciertas adicciones, y además das conferencias o das esa información que requerimos los padres de familia, no solamente para prevenir, sino también para afrontar ya el problema y la situación. Bienvenida, Adri, aquí a Mujer Ejemplar. Qué linda, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Pues muy emocionada y bueno, aparte que hoy es mi cumpleaños, entonces imagínate, arrancamos contigo y al ratito nos vamos a celebrar. Sí, feliz cumpleaños y gracias por estar aquí. Y bueno, te voy a hablar como periodista, pero también te voy a hablar como mamá. En México cada vez más incrementan este consumo, no solamente a la marihuana, también a las metanfetaminas, también al cannabis, y sobre todo muchos niños hoy empiezan desde los 10 años. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud? Que después de una pandemia donde los teníamos aquí resguardados, aquí encerrados, pues exactamente en ese periodo fue cuando se da este incremento en las adicciones en México. Sí, pues bueno, muy lamentable, ¿no? La situación, créeme que me enfrento todos los días con familias buscando ayuda, buscando apoyo para, pues bueno, para poder atender a sus hijos. Y lo más triste es que, como bien lo comentas, empiezan a consumir muy chiquitos, ¿sí?
en nuestro país empiezan esta experiencia no grata a los 10 años, ¿sí? Es por ello que, pues bueno, muchos psicólogos nos estamos preparando para poder tener este acercamiento con las familias, porque aquí hay algo bien interesante. El primer acercamiento tiene que ser con las familias. No con esto dejo no relevante el apoyo al adolescente como tal, sin embargo, la familia forma parte importante y fundamental en este acompañamiento, ¿sí? Dentro de los procesos que en mi caso, pues bueno, atiendo, de pronto las familias tienen mucha vergüenza y se sienten muy culpables por lo que sucede, ¿no? El tema, hablar de adicciones, hablar de sustancias, nos genera pues mucho miedo, nos sentimos juzgados, nos sentimos señalados, como si fuéramos malos padres, ¿sí? Y dentro del proceso y este acompañamiento dejamos los juicios a un lado. Lo que buscamos es darle a las familias, a los padres, pues información sobre el tema, ¿sí? Y de pronto pasa mucho, Lore, y la verdad es que eso de pronto también preocupa, que buscan, tratan, ¿sí? Obviamente por el desconocimiento, por el miedo, por la vergüenza, el no querer mirar lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando nos buscan es cuando ya hay una situación pues de un consumo ya mucho más elevado, ¿sí? Entonces, evidentemente la prevención es lo principal, ¿no? Sin embargo, es muy importante que en el momento en el que pase una situación, es decir, un consumo, y voy a hablar desde algo que mencionaste al inicio, ¿no? El alcohol dentro de las sustancias, el alcohol y el tabaco son sustancias legales, ¿ok? Es decir, después de los 18 años, pues los puedes encontrar en cualquier tiendita de la esquina, ¿no? Sin embargo, y obviamente pasa mucho, y te lo digo porque yo lo vivo en el consultorio, se minimiza mucho el consumo, ¿sí? Es decir, se inicia como este primer contacto, el adolescente tiene el primer contacto con el alcohol o con el cigarro, y las familias o los padres, hay una frase que dice, prefiero que tome conmigo y que lo conozca, ¿no? A que lo haga fuera, ¿sí? Eso es una de las, del discurso que los papás tienen, ¿no? No estoy aquí para decir si está bien o está mal, porque yo no vengo a juzgar y esta charla no es para juzgar a nadie, simplemente es justo para poder comentar el hecho de hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con nuestro discurso porque eso ante la percepción de nuestros adolescentes es, no hay problema, tengo permiso. Tengo un permiso y además estamos acercando a nuestros hijos a ese primer contacto de beber está bien, fumar está bien. Entiendo que como adolescente, porque todos fuimos adolescentes, nos llama la atención esos nuevos retos y la presión social que también existe. O sea, esto es algo que no vamos a quitar. ¿Cómo? ¿Qué pasa por la mente del joven, de adolescente? Ahorita hablamos del caso de los niños, pero de un joven de 12 a 17 años que empieza esta prueba de una persona de cada seis consumieron o se volvieron adictos a las drogas o a la marihuana desde la adolescencia. Ese es un dato. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la mente del adolescente cuando quiere experimentar cosas que pues ya la información dice que no lo hagas, que te acaba a causar daños emocionales? ¿Qué pasa por la mente de la joven? Qué interesante, fíjate, les platico. Obviamente, en esas edades que mencionas, ¿sí? Todavía el chico o la chica no está 100% desarrollado a nivel emocional, a nivel neurológico, bueno, cerebral, ¿no? O sea, todavía hace falta mucho más madurez, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes y vamos a recordar un poquito, como tú bien lo mencionas, cuando teníamos esa edad nos sentíamos súper mal, ¿no? Nada nos pasa, es que nada más es poquito y nada más es como para probar y no creo que pase nada, ¿no? Y aquí hay puntos interesantes, voy a ir como por partes para tener un poco más de estructura en la información. En ese primer contacto, alguno de nuestros jóvenes o adolescentes, si vamos a hablar de adolescentes o preadolescentes, inician por, en algunos casos, quiero aclarar porque ahorita vamos a profundizar más,
por experimentar, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? Y quiero preguntar, pero a mí no me va a pasar nada, porque justo en esta inmadurez, ¿no? Pues sí, cognitiva, no es como, no, a mí no me va a pasar nada, o sea, le pasó a Juanito, pero a mí no. Entonces quiero experimentar, a ver qué se siente, porque dicen que se siente bien chido, se siente bien padre, y tienes más energía, y bueno, dependiendo de la sustancia, evidentemente, ¿no? O te relaja, ¿no? En el caso de las sustancias depresoras, como el alcohol o el cannabis, ¿no? Entonces te relaja, o sustancias más estimulantes, como la metanfetamina, el famoso cristal, ¿no? Cocaína, entre otras sustancias. Entonces, en la cabecita de nuestros adolescentes o preadolescentes es, no me va a pasar nada, ¿no? O sea, es nada más como experimentar. Pero aquí hay otros factores que son muy interesantes. Y hay factores evidentemente genéticos, hay factores ambientales, hay factores sociales. Entonces, hay muchos factores que pueden enganchar al joven, ¿sí? Es decir, puede haber un joven que pueda tener ese primer acercamiento con el alcohol y diga, oye, esto no me gusta, o sea, no me gusta este fuchi, ¿no? Me hizo sentir mal. Otro adolescente o preadolescente que pruebe la marihuana y diga, ay, no, la verdad es que esto no me gustó, ¿no? Pero puede haber otros, ¿sí? Por varios factores. Se siente, perdón por la palabra, pero así lo dicen los chicos, ¿no? Se siente bien chido, está padrísimo, me siento súper bien, me relajó, o si es otra sustancia, me dio mucha energía. Entonces, es ahí donde empieza esta aventura desafortunadamente no agradable, ¿sí? Ahora, hay una diferencia, y eso es también importante, y voy a tocar otro punto, entre el cómo se va desarrollando la enfermedad. Hay que recordar que la adicción es una enfermedad mental, ¿ok? Y es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Que sí, evidentemente, ¿quién la desarrolla? Aquí hay algo importante. De pronto llegan al consultorio y me dicen, no, es que mi hijo, es una palabra que a mí en lo particular no me gusta porque se me hace muy despectiva, pero la voy a referir, la voy a mencionar. Llegan y me dicen, es que mi hijo es adicto o es drogadicto, ¿no? Estas dos palabras a mí me generan un tema porque se me hacen muy despectivas, ¿ok? Ahora, ¿es adicto o es drogadicto o ya tiene una adicción? Precisamente por eso se hace una valoración previa, ¿sí? O sea, no podemos decir que ya un adolescente o un preadolescente o un joven ya es adicto, ¿no? Como coloquialmente se dice, pero en mis términos no quiere decir que este paciente tenga un tema de consumo de sustancias, ¿sí? O ya haya desarrollado la enfermedad, es decir, ya haya desarrollado la adicción. No es un deber ser. Es decir, se tiene que hacer una valoración. Hay algo que se conoce dentro de este proceso que es revisar si el paciente, no en este caso el preadolescente o el adolescente, está en sus inicios de consumo y esto puede quedarse nada más en un hábito o si se desarrolla la enfermedad, ¿sí? Es decir, la persona que consume en un primer momento, no ya la vamos a poner en esta clasificación de es un consumidor de sustancias y tiene una adicción. Está empezando. Entonces, ¿cómo podemos saber si fue un hábito, es un hábito o es una adicción? Repito, se hace una valoración, ¿no? Nosotros como psicólogos hacemos una valoración. Hay algunos indicadores que son para menores de edad o para adultos y de ahí se revisa si es necesario canalizarlo con el médico adictólogo. A mí me gusta mucho trabajar de manera multidisciplinaria, ¿sí? Yo no soy todóloga, sé cuál es mi función dentro de un proceso y también tengo que tomar de otros profesionales para que el tratamiento del paciente pueda ser un tratamiento integral y realmente podamos avanzar, ¿ok? Entonces, no todos son candidatos a que puedan ser valorados por un médico adictólogo. Esto lo determinamos en consultorio, pero sí hay una diferencia de un hábito o que esto se desarrolle la adicción. Y dentro de este proceso está el uso, el abuso y la dependencia. Entonces tenemos que saber, y voy a poner un ejemplo. En mi caso, voy a hablar de mi caso, muy particular. De pronto, a lo mejor yo me voy a una fiesta, tomo una cerveza, 2 tequilas, ¿no? Yo conozco mi cuerpo.
y sé, voy a hablar de manera particular, cuando se me empiezan a entumir los labios es cuando digo, ya no más, ¿no? Exacto, hasta aquí. Y entonces paro. Puedo parar porque yo no tengo un tema de consumo, ¿sí? Es decir, yo no tengo la enfermedad. Perdón, quien tiene la enfermedad difícilmente No para, para. ¿ok? Entonces, y pasa tiempo, ¿no? 2, 3 meses, me invitan a una boda y pues ahí nos echamos un tequilita, ¿no? Y bueno, eso es un uso, ¿sí? El abuso es cuando yo empiezo a esperar el fin de semana para poder consumir, ¿no? O sea, soy funcional, voy al trabajo, hago mis actividades, bla, 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 pero espero el fin de semana y ya llega viernes y yo estoy ansioso, o ansiosa, porque yo ya quiero consumir, ¿no? Ahí podemos manejarlo como un abuso y el fin de semana es fiesta y consumo, 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 puede ser cualquier sustancia, ¿sí? Y después viene la dependencia, es decir, ya no soy funcional. Mi prioridad es consumir, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta parte, si hablamos de adolescentes, ¿no? Porque sí pasa, por supuesto que pasa. He tenido muchos pacientes con un tema ya, es decir, la enfermedad ya desarrollada como tal, ya tienen un tema de consumo de sustancias, ya hay una adicción, ¿sí? En donde pues ya no van a la escuela, se salen de la escuela para ir a consumir, el dinero que les da mamá o papá lo utilizan para consumo, entonces empiezan a relacionarse con personas del mismo ambiente y eso los pone en peligro. Yo te puedo contar historias muy tristes, muy, muy tristes de jóvenes adolescentes y un caso muy particular de una chica de 14 años donde, digo, estamos hablando, porque aquí también hay que comentar algo, la adicción no llega a familias de recursos bajos, porque pronto tenemos también esta idea, ¿no? Es Claro. que, pues como son pobres, ¿no? Pues por eso, no, o sea, no. Necesitan de algo para distraerse. Si no, eso era una pregunta que te quería hacer, Adri. ¿Dónde encuentran la droga? Porque pues no es barato y no se consigue así de fácilmente, de ya quiero probar, ¿quién me consigue una marihuanita? ¿Dónde lo encuentran los jóvenes y por qué se da más en personas o en jóvenes de clase media, media alta, en donde se supondría que pues no tienen todo, ¿no? Sí, bueno, aquí, sí, claro, aquí, como te repetí, hay muchos factores, ¿no? O sea, ¿dónde se encuentra en todos lados? O sea, en la esquina, o sea, entre un amigo le dice a otro amigo y entonces tiene el contacto de un dealer y entonces el dealer te la lleva hasta la puerta de tu casa. Yo te puedo decir que yo he visto cómo hacen esta transacción de la sustancia y lo he visto, o sea, yo le invito a los papás, vayan a la salida de una escuela, ¿sí? Y eso yo lo he visto en varias ocasiones y en bares también lo he visto, o sea, he observado la transacción que es muy discreta, pero bueno, al final cuando mis pacientes llegan y me cuentan cómo es, pues tienes como esa información, entonces tienes como, ya sabes, como ese radar y ves ciertas conductas, ciertos comportamientos, cierto lenguaje corporal y dices, ups, ¿no? O sea, aquí están haciendo un intercambio, ¿no? Entonces es muy sutil, pero en las escuelas, afuera en las escuelas, hay personas y hay jóvenes, porque los dealers son muy jóvenes también, ¿sí? O sea, no son adultos, ¿no? Y tú los vas a ver. ¿Por qué se los digo? No es para espantarlos, es para poner atención. Tú ves a un dealer, yo he tenido pacientes que han sido dealers, y bien vestidos, guapetones, ¿no? Jóvenes, estamos hablando de 15 y 10 y algo de años, ¿no? Y pues realmente las niñas, ¿no? O sea, buscan como esta parte pues de aceptación, ¿no? Y entonces, ay, es que te voy a presentar a un amigo, ¿no? Y pues obviamente lo ves con estas características físicas y agradable, entonces es como ese imán que atrae, ¿no? A nuestros chiquitos. Entonces, en algún momento, Loni, me preguntaron, ¿no? Y creo que eso en algún momento lo dije en una conferencia. ¿En dónde, o sea, de pronto es, Lick, ¿dónde puedo inscribir a mi hijo o a mi hija en donde no haya esto, ¿no? Ups, es muy complicado. No se puede. O sea, no podemos decir, en esta escuela no pasa, es que a lo mejor no pasa adentro, que bueno, quién sabe, porque pronto también venden, porque pronto hay estudiantes que se dedican a esto, sí, pero afuera sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre lo digo, ¿no? Y sin hacer comercial. En la preparatoria que te cobran 100,000 el semestre, te la van a vender más cara que la que te cobran acá 2,000. 3,500. O sea, esa es la única diferencia.
pero pues evidentemente es un tema real, no es un tema que nos tenga que asustar y que, no, es un tema que tenemos que analizar y que más que asustarnos pongamos atención, ¿sí? Porque si bien el hecho de susto, pues también nos pone como en alerta, ¿no? Pero sí el acercamiento con nuestros adolescentes y nuestros preadolescentes es sumamente importante, la comunicación, ¿sí? Tenemos papás distraídos, ¿sí? Muchos papás distraídos. No estoy juzgando, simplemente la dinámica, el día a día, las necesidades, ¿no? Que de pronto una dinámica de hogar requiere, pues nos está distrayendo. Y hay muchos foquitos, ¿no? Y mucha información negativa en todos lados, en la música, en el internet. Entonces, hay mucho bombardeo de información en donde el consumir, el delinquir, es como si fuera algo que el adolescente idealizara, ¿sí? Claro. Y obviamente, ¿por qué en jóvenes? Porque son más vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Justo porque lo mencionaba hace un ratito, porque no hay madurez todavía, ¿sí? Ellos todavía sienten que son de goma, que nada va a pasar, ¿sí? Que van a estar en la onda, que buscan esta necesidad de pertenecer, y es algo normal, a nosotros nos pasó cuando teníamos esa edad. Entonces, es ahí donde debemos de atender, es ahí donde los papás tienen que buscar un espacio en esta dinámica familiar para conversar, ¿sí? Para hablar sobre el tema. Yo les puedo decir que en el caso de uno de mis hijos, ¿no? Lo vivió en el sentido de que en algún momento me dijo, ay, mate, estamos en el comedor, ya saben, en la hora de la comida, que eso lo aprendí pues desde muy chiquita, que era como el espacio para poder como compartir y ya después de la escuela, el trabajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, estábamos comiendo y entonces nos comentó, es que, pues me fui de pinta, ¿no? Porque justo es fortalecer esta comunicación, no estoy diciendo que, ay, qué bueno que mi hijo se fue de pinta, ¿no? Pero bueno, al menos me lo comentó, ¿no? Y nos fuimos con unos amigos, digo, ok, ¿qué pasó? No, pues nos fuimos atrás de la escuela porque íbamos a jugar fútbol, no sé qué, y y entonces esa era la idea, y entonces ellos sacaron marihuana y fumaron marihuana. Y yo, ok, ¿y qué pasó? ¿No? No, ma, pues tú sabes, tú nos has comentado pues lo que trabajas, lo que haces, bla, bla. Le dije, ok, o sea, tú sabes, ¿no? Que eso no es bueno para tu salud. No estoy diciendo, fíjate qué interesante, no estoy diciendo, es que eso es malo, ¿no? Eso es pecado, ¿no? Tú sabes que esto no es bueno para tu salud. Tú sabes que esto puede generar ciertas situaciones a nivel mental, sobre todo porque tu cerebro se está desarrollando y lo que menos queremos es que lo contamines, ¿no? Y que se desarrolle o que desarrolles alguna enfermedad mental aparte de la adicción, porque aquí es otro tema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque el consumo de sustancias, si bien desarrollas la enfermedad como tal, ¿no? Trastorno de consumo de cannabis, trastorno de consumo de cocaína, trastorno de X, ¿no? O sea, al final ya tienes un diagnóstico. Sumado a esto, puedes desarrollar alguna otra, como depresión, como ansiedad. Si tiene la familia historias de esquizofrenia, desarrollos, o sea, hay muchas otras cosas otros trastornos que se pueden desarrollar, ¿sí? Cuando esto pasa, a estos pacientes se les conoce como pacientes duales, es decir, que tienen dos trastornos, ¿sí? Entonces, es realmente un tema de atención, pero aquí hay algo bien importante, es un tema de salud, ¿sí? O sea, el tener esta conversación con nuestros hijos es un tema de salud mental, así como le dices, cariño, cómete las verduras porque estas te van a dar estas vitaminas, bla, 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 bla. Bueno, cariño, evitemos no contaminar nuestro cerebrito. Digo, estoy hablando de palabras muy coloquiales que puedes hablar con un poquito, ¿no? Digo, si ya usamos otros términos, pues es como que, ¿de qué me estás hablando, no? Pero Adri, ¿cómo podemos exactamente abrir esa conversación? Porque bien lo dijiste ahorita, tú te das un espacio de en la tarde, en la comida, hablar con los hijos, pero la realidad es que muchos papás trabajan todo el día. La realidad es que los hijos pasan guardias en las escuelas o son cuidados por otros familiares o por una tercera persona. ¿Cómo? Y más en la adolescencia, seamos claros, los adolescentes no quieren hablar de temas que los incomoden, ¿no? Solamente lo que ellos quieren y se encierran más. Entonces,
¿Cómo podemos empezar a hablar con nuestros hijos sobre estos temas sin que se sientan agredidos o acusados o señalados? Y dos, ¿cuáles son las señales emocionales y físicas que nosotros también tenemos como papá? Tenemos que darnos cuenta porque, Claro. perdón, papás, se los digo como mamá de adolescentes, no queremos que eso toquen a la puerta de nuestros hijos, pero ahí están y están merodeando y están tentando con mil cosas que hay en la vida. Entonces, ¿cómo podemos abrir esa comunicación? Y dos, ¿cuáles son las señales que tenemos que estar pendientes de que hay que hablarlo más si vemos estos factores? Bien, ¿cómo podemos hablarlo? Pues bueno, primero, sí, es revisar tú como papá si la comunicación que estás teniendo con tu hijo, más bien, si estás teniendo comunicación con tu hijo, ¿no? Y cómo es esta comunicación. Es decir, es una comunicación de comparto, cuestiono y escucho, ¿no? O es una comunicación impositiva, es una comunicación autoritaria. O sea, hay que revisar esto. Siempre voy a defender esta parte, no todos los papás sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, ¿sí? Cada hijo es distinto, ¿no? En mi caso tengo dos y son sumamente diferentes sus personalidades porque su temperamento es distinto, ¿no? Y entonces desarrollaron las personalidades distintas. Entonces, si te sientes en un primer momento, si no sabes cómo comunicarte con tu hijo, mi sugerencia en un primer momento es busca apoyo. Sí, es decir, ve y no necesitas, y perdón que lo diga, ¿no? O sea, no necesitas estar un mes para aprender cómo comunicarme con mi hijo antes de comunicarme, ¿no? Es, busco ayuda, busco a un profesional, ¿sí? ¿Sabes qué? Tengo esta duda, quisiera saber cómo poder acercarme con él, ¿no? Conociendo evidentemente bajo la información del papá un poquito cómo es el adolescente o el joven, ¿no? Y el psicólogo o la psicóloga, pues bueno, podrá brindarte herramientas. Pero bueno, eso es en el caso ideal, ¿no? Pero el que dices, no tengo tiempo para ir a un psicólogo, bueno, entonces, ¿qué te puedo sugerir? Primero, es escuchar, y eso es algo que me encanta, es escuchar y observar. O sea, observa la manera en la que tu hijo te comunica, ¿sí? Evidentemente es sumamente importante, híjole, es que aquí entraríamos, es un tema súper interesante que a mí me encanta, ¿no? Porque la comunicación, híjole, nos tardaríamos aquí todo el día hablando de comunicación. Pero bueno, en esta situación es observa cómo él se comunica y observa cómo tú respondes a esa comunicación. ¿Sí? Eso es como en un primer, o sea, como observando esta parte, o sea, cómo él me dice las cosas y cómo yo respondo. Y si vemos que, si te diste cuenta que esa comunicación choca, porque pronto no es, ay, mamá, es bien exagerada, entonces revisa eso. A ver, entonces, si esto no está funcionando, ¿cómo puedo hacerlo? Y algo muy importante es que cuestiones bonito, ¿no? Yo siempre les digo a las familias, es decir, no vas a cuestionar de manera muy directa y tajante porque a los chavos no les gusta eso. No, ¿Sí? Entonces consumes drogas, esa no es la no, o pregunta. sea, es muy casual, es sí, en una conversación muy casual, vos estás lavando los trastes, alguien le está haciendo algo. Oye, fíjate que escuché, voy a poner un ejemplo, ¿no? Escuché en las noticias un tema así de que, o sea, que hay un índice de consumo de sustancias, ¿no? De así, ¿tú qué piensas? Y entonces aviento la pregunta, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? Y ahí puede empezar a ver este diálogo, ¿no? Oye, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que sí realmente afecte, no? O sea, empezar a escucharlo. Ahora, aquí hay algo muy interesante en el sentido de que puede que el joven o tu hijo, ¿no? O sea, vamos a hablar desde esta parte, desde tu hijo, te mienta, ¿no? Es, no, mamá, yo no sé. Tienes que, por eso es súper importante observar, ¿sí? Observar. Y puede que te diga, sí, la verdad es que sí, ma, y sí lo probé, ¿no? Entonces, aquí es cómo reacciono yo cuando mi hijo me dice que sí lo probó, que su amigo de la escuela, que en la fiesta de Juanita, que en los 15 años de Panchita, que se fueron al parque, que se fueron al, ¿sabes?, al cine y que entonces ahí hubo, ¿cómo lo abordas? Desde la calma. ¿Es difícil? Sí, es súper difícil, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que hablar desde la calma. Es, ¿cómo? O sea, pero no sabía esto, a ver, platícame, o sea, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? No, pues sí, malo, ¿y qué sentiste?
No, pues ok. Y entonces empezamos a tener este diálogo con nuestro adolescente. Cada adolescente y cada familia reacciona diferente. Por eso te decía que el tema de la comunicación es compleja, porque tú, ¿cómo comunicas tú como papá? ¿Sí? Si tu comunicación, o sea, por eso es importante analizar esta parte. O sea, tú cómo comunicas. Comunicas de manera impositiva, comunicas con estrés, ¿cómo comunicas? ¿Cómo te comunicas con tus hijos? Entonces, eso es sumamente importante. Por eso siempre sugerimos en un proceso que pronto se inicie con los papás. Por eso se tiene esta entrevista previa con papás cuando son menores de edad, ¿no? O sea, saber y conocer la dinámica familiar, ¿no? Y de pronto, lo voy a hacer de manera muy, muy informal, ¿no? Jalar orejitas bonito a los papás. O sea, ¿cómo estás comunicando? A ver, vamos a desaprender, ¿no? Aquí es algo bien interesante, vamos a desaprender esta manera de comunicar que no está siendo la más efectiva para tu dinámica familiar y vamos a aprender una nueva manera de comunicarnos. Entonces, la comunicación, en conclusión, tiene que ser básica. Sí, y tiene que ser desde la calma, sin juicios, ¿sí? Sin enojo, ¿sí? Entonces, escuchando, teniendo esta escucha activa, eso es importante, porque pronto escucho, o estoy hablando con mi hijo, pero no lo estoy viendo, y ellos no se sienten observados, ¿sí? Entonces, me tomo 5 minutos, sé que la dinámica en la actualidad es muy ajetreada, ¿sí? Estamos trabajando al 1000 por 1000, ¿no? En este sentido, lo cual está padre, pero estamos descuidando lo más importante, ¿no? Que son nuestros hijos. Yo se los he dicho a los papás y a lo mejor me escucho sumamente dura y malvada, pero siempre les digo, ustedes decidieron tener hijos, ustedes decidieron, así es que hagan su trabajo. Y es nuestra responsabilidad, pero Adri, por ejemplo, ahorita tú nos decías, hay que escucharlos, hay que tener la paciencia, hay que ser receptivos, pero ¿qué hacemos como padres si ya tenemos una situación confirmada de que tu hijo, tu hija ya consumió drogas o que ya tiene un contacto ya constante con las drogas? Porque la realidad es que te das cuenta ya cuando tienes, o ya, más bien, creo que no queremos ver antes. Justo lo que mencionaba. Cuando está el problema más grave es cuando digo, ouch, ¿ahora qué hago? ¿Qué le dices a esos papás? Nos decían los errores que tenemos muchos papás de cerrarnos, de gritar, de llevarlos a un centro de rehabilitación porque a lo mejor ya es adicto. ¿Cómo? ¿Qué hacer cuando ya tienes un caso confirmado de que tu hijo ya no solamente lo probó, sino ya lo consume? ¿Le cortas el dinero? ¿Qué haces? No, aquí es sumamente importante, tienes que buscar ayuda. O sea, eso es súper importante. O sea, muchas de las familias, créeme que cuando he dado talleres o conferencias se acercan muchas familias, ya como, ¿sabes? Como ya al final, ¿no? O me da su teléfono, por favor, ¿no? Y entonces, eso es algo padrísimo. Y entonces me dicen, es que mi hijo, la verdad es que ya sí me dijo que está consumiendo. Y aquí hay algo interesante. No solo nuestros jóvenes están consumiendo sustancias, también tienen esta dependencia a videojuegos, tienen esta dependencia a información sexual, ¿no? O sea, se están desarrollando algunas situaciones de también. Un problema se van a más problemas, sí. Depresión, ansiedad, sexo, más prueban, ya empiezan a probar otras cosas. Sí, claro, o sea, la adicción no es adicción solamente a sustancias, o sea, hay situaciones conductuales, ¿sí? O sea, hay conductas adictivas, entonces no solamente es consumo de sustancias, sino hay conductas adictivas. Yo tengo un paciente con ludopatía, consumo de sustancias y mitomanía. Entonces, eso ha sido un reto, pero créeme que, híjole, hemos avanzado padrísimo, padrísimo, padrísimo. Entonces, bueno, en cuanto a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es importante buscar apoyo de un profesional. Y aquí no quiero minimizar, por supuesto, para nada a mis colegas psicólogos, pero sí buscar una persona que tenga, o sea, es decir, un profesional que tenga experiencia en adicciones. Sumamente importante. Sí, repito, no estoy descalificando para nada a mis colegas psicólogos, pero
Hay mucha información en tema de adicciones que de pronto en la licenciatura y los diplomados no nos explican esto. O sea, tenemos que tener claridad de conocer la enfermedad, conocer los patrones de conducta, o sea, hay mucha información en tema de consumo o de adicciones, ¿sí? Entonces, sugerencia es acercarse con un profesional que conozca el tema y él te va a orientar y te va a decir si el paciente, es decir, obviamente se tiene que hacer una valoración, son menores de edad, los tienes que llevar a que sean revisados y a que tomen una valoración y ahí poder determinar si el paciente, qué tipo de tratamiento requiere el paciente, ¿sí? Aquí hay algo importante. En los centros, yo trabajo en una clínica de rehabilitación en adicciones, y bueno, nuestro trabajo, al menos en la clínica, mi trabajo en un primer momento es el acercamiento con las familias. Ese es mi trabajo, ¿sí? El poder tener el acercamiento con las familias, brindarles información sobre el tema, ¿no? Y revisar si el paciente es candidato a un tratamiento residencial o a un tratamiento ambulatorio. Pero cuando hablamos de menores de edad es totalmente diferente. Las clínicas que están reguladas, que están certificadas, ¿sí? No todas reciben, de hecho ya se ha mencionado que no podemos recibir a pacientes menores de edad. Tenemos que buscar otras alternativas como el tratamiento ambulatorio, ¿sí? El acercamiento a un profesional, es decir, a un psicólogo con experiencia en adicciones, ¿sí? Con especialidad en adicciones, y acompañado, por eso te digo que a mí me gusta trabajar de esta forma, acompañado de un médico adictólogo. ¿Por qué un médico adictólogo o un médico psiquiatra con experiencia en adicciones? Porque eso también es importantísimo. ¿A qué voy? Tampoco quiero descalificar a los profesionales de la salud, por favor, no es mi intención, pero de pronto me ha pasado que administran medicamento que también genera dependencia. Entonces, al momento de que estás atendiendo a un paciente con consumo de sustancias y estás reemplazando por un medicamento que genere dependencia, eso es peligroso, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en este sentido del tratamiento farmacológico que un paciente, ya sea menor de edad o un adulto, se le administre, ¿ok? Entonces, en este sentido, sí es importante el poder acompañarnos de un especialista en este sentido. ¿Por qué? Porque el síndrome de abstinencia, el síndrome de supresión es muy fuerte. ¿Por qué el paciente no puede dejar tan fácilmente de consumir? Porque su cuerpo necesita la sustancia y la sintomatología es muy complicada, ¿sí? Sudoración, taquicardia, convulsiones, puede caer en un paro cardíaco, o sea, hay muchas complicaciones a nivel salud. Entonces, por eso hay que acompañarse de un profesional, de un médico que pueda ayudar a disminuir la sintomatología. Tuve una paciente, 16 años, consumidora de metanfetamina, de cristal, y obviamente, pues bueno, en cuanto yo hice la valoración, sí ya traía un tema bastante complicado de 3 años ya de consumo. Imagínate, o sea, ya 3 años de consumo, ¿no? Entonces, ya traía una situación, ya empezaba a tener alucinaciones, a ser bastante agresiva. Entonces, bueno, como era menor de edad, imagínate, 16 años, inmediatamente sugerí la canalización al especialista, al médico. Trabajamos increíble, la atendió, con el tratamiento farmacológico, con el trabajo psicológico, con estrategias para poder manejar la abstinencia, porque ella ya estaba sin consumo, llevaba 6 meses sin consumo y de pronto me decía, ay, es que se me antoja mucho, ¿no? Wow. Entonces, ¿cómo puedes atender esta parte? Entonces, a ver, entonces ya les explicas, trabajas con ellos en el sentido de lograr la concientización. Y aquí hay algo bien interesante, Lore. Hay una diferencia entre la racionalización y la concientización del consumo, ¿sí? Nuestros jóvenes, si tú le preguntas a un chico, si tú estás en una secundaria o una prepa y le agarras al azar y le preguntas a cualquier chico, ¿qué son las adicciones? Ellos te van a decir qué es. ¿Qué podemos hacer? Ellos te lo van a decir, por supuesto que lo saben. El tema es que no han logrado tener la conciencia de lo que esto genera, de la complicación que hay a nivel salud física y salud emocional, salud mental, ¿sí? Entonces, es ahí donde trabajamos los profesionales, en lograr que el paciente logre concientizar su consumo y lo que esto ha generado
tanto en su organismo, en su salud, como en sus relaciones interpersonales. Te quiero preguntar, Adriana, porque ahorita el caso de esta paciente de 16 años, 3 años ya consumiendo, no voy a juzgar porque todos somos papás y todos nos podemos ver en esta situación, pero ¿qué pasó? O sea, la niña actuaba normal, era la vida. ¿Cómo es? ¿Cuáles son exactamente esas personalidades? ¿Cómo va cambiando que no te das cuenta que en 3 años tu hija está consumiendo metanfetaminas? Y es la pregunta que me hiciste hace ratito, ¿no? ¿Cómo identificas o cómo te puedes percatar de esto? ¿Y a los cuántos meses ves ese cambio? O sea, yo ya probé y ya estoy con tantos meses consumiéndolo y ya hay un cambio notorio, supóngame. Yo desde mi ignorancia te pregunto. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que se empieza con poquito y muchas veces no se empieza con esa sustancia. ¿Sí me explicó? Empiezas a lo mejor con cigarrito, ¿no? Empiezas a fumar y después, obviamente, esta parte de quiero probar algo diferente. Entonces, en esos 3 años se fue desarrollando, ¿no? Esta dependencia, pero fue cambiando de sustancias hasta llegar a esta que sí generó una situación donde, pues bueno, obviamente la expulsaron de la escuela. Estabas en la secundaria, imagínate, ¿no? Claro. Actitudes, era una niña de 10 y entonces empezó a bajar como su rendimiento, su conducta se encerraba, ¿no? Ya no comía, porque la metanfetamina, una de las cosas que pasa es que pierdes un poquito el apetito, entonces ella no comía bien, empezó a bajar de peso muchísimo, su piel se empezó a ver como un poquito demacrada, entonces obviamente cuando ven esto, pues bueno, inmediatamente lo atienden, pero esto lleva un tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y es uno de los errores que cometemos como papás. Confundimos la adolescencia. Sí, con ciertas situaciones. Es decir, de pronto, es que se aísla, ¿no? Es que, pues es la edad. Es que duerme mucho. Es la edad, ¿no? De pronto está rebelde. Es la edad, ¿no? Entonces, de pronto empezamos a minimizar o a normalizar estas conductas porque las apropiamos a la edad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Los papás conocemos a nuestros hijos y observamos cuando algo no late, ¿sí? Porque, perdón que lo diga de manera coloquial, esto no me late, pero de pronto el ajetreo que tenemos todos los días, ¿sí? Es como, bueno, luego la atiendo. Luego lo checo. Sí, después, ¿no? ¿Cómo encuentras esas drogas? ¿Cómo las distingues, Adri? Porque, por ejemplo, nos pasó en una situación de unas gomitas, ¿no? Ya en gomitas, o sea, ¿tú crees que tu hija trae dulces o tu hijo trae dulces o lleva dulces a la escuela? ¿Cómo podemos ver que pastillas? Pues yo creo que en el momento que ves pastillas esto no es normal. Pero, ¿qué otras cosas como papás debemos estar alertas en las mochilas, en las loncheras, para darnos cuenta? Porque yo te voy a decir algo, yo me quedé en la marihuana, o sea, nunca lo consumí, pero sabía ese churrito, y ya, y se requería de equipo, se requería de, o sea, ¿sí me entiendes? Y ahora ya está tan fácil en chocolates, en Sí, no, en todos lados. Fíjate que aquí algo que siempre le sugiero a los papás y que pronto unos me dicen, no, porque es la privacidad de mi hijo. Revisen habitaciones, son menores de edad. Claro. O sea, perdón, cuando ya vivan ellos solos, cuando ya así, ya como para que te metes a su casa a revisar, ¿no? Pero mientras estén en casa, y eso es algo súper importante. Y ya esa edad, ¿para qué? ¿No? O sea, Sí, ¿para claro. qué revisas? Por O sea, supuesto. esta es la edad de revisa tu celular, revisa, y no es como entrometerte, es checar que todo esté bien. Total. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué más encuentras en este mundo donde ya hay de todo un poco y como pues papás están ignoramos? claro, o sea, en chocolate, no en brownies, ¿no? La marihuana, está en dulces, hay algo bien interesante, en el pelón rico, que es también, o sea, hay muchas, yo siempre les he dicho, por ejemplo, yo tengo mi hermana que tiene ahorita una adolescente de 15 años, en cuanto ella me dijo, bueno, yo conozco a mi sobrino, mi primer sobrino, y pues mi adoración, me dijo, ¿sabes qué? Está durmiendo mucho, Derek, o sea, está durmiendo mucho, y se me hace raro, ya no está saliendo con sus amigos. Obviamente ella siempre cuando pasa algo me pregunta, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Voy a platicar, pues platicamos con él, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, bueno, tuvo ahí una situación en la escuela y demás, y le dije, ¿sabes qué, hermana? Yo creo que es importante que no pierdas nada,
que vaya a llévalo, ve a terapia, o sea, llévalo en la entrevista, que platiquen con él para revisar qué es. O sea, más vale, ¿no? Más vale. Entonces, obviamente, con él, a mis sobrinos, en algún momento, en 2 ocasiones, los llevé a la clínica, ¿no? Porque a veces de pronto me toca de cuidar chamacos. Sí. Mi hermana, bueno, es una experiencia, ¿no? Entonces los llevé y entonces me dice, y ellos me decían, ¿y aquí qué hacen? Entonces ya, mira aquí. Entonces les explico, ¿no? Es esta parte. Entonces ellos ya de pronto dicen, no, es que yo no voy a hacer eso porque si no me van a llevar a la clínica, ¿no? Entonces de pronto entre juego. Pero bueno, yo les explico, ¿no? El por qué y demás, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Cuando tú observas como papá una conducta que sale o que está fuera de lo normal, que no pasa nada, mejor hay que atenderlo y resulta que, pues bueno, afortunadamente no había nada de eso, era más como un tema, pues bueno, de que lo habían cambiado de salón y no estaba como muy a gusto, entonces fue más que nada esa parte, pero lo atendimos, ¿no? En este caso, porque pues yo le dije, mi hermana, tienes que llevarlo aquí, que platiquen con él, entonces mi sobrino empezó a ir a terapia hasta que, pues bueno, consideraron que ya no era como necesario, claro. ¿no? Entonces, hay muchas situaciones. Por ejemplo, algo que pasa y que eso se los he prohibido a la familia es comprar dulces en los semáforos, que no, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo sí, la verdad, soy muy desconfiada porque te puedo decir que conozco tantas historias, entonces cero, nada, de que hay que la paletita, que el chocolatito, que cero, ¿no? Porque tú no sabes, o sea, no sabes y muchas veces son para enganchar, ¿no? Es decir, que pruébalo y pues, oye, ¿qué es esto, no? Entonces voy a buscar, ¿sabes? Entonces sí tener mucho cuidado, hay que ser un poquito mucho desconfiados, en este sentido. Entonces, cuando tú empiezas a observar que tu hijo o tu hija no está comiendo bien, no está durmiendo bien, ¿sí? El tema de los celulares ha sido un tema que de verdad yo lo padezco mucho en el consultorio de, por favor, nuestros adolescentes están durmiendo sumamente tarde porque están con el móvil. Imagínate toda toda la estimulación que tienen, claro. hay en la pantalla, ¿no? Entonces, de pronto, fíjate que ya lo vi interesante. Esta estimulación es, ahora quiero más, y ahora quiero más, y ahora quiero más. Y entonces empiezo a buscar la manera, consciente y conscientemente, de más y más. O sea, la adrenalina y esta parte, ¿no? Es sumamente interesante, ¿no? Entonces, ¿qué sugiero? Observar, ¿sí? Y esta parte voy a ser como muy, muy puntual. Observa la conducta, ¿sí? Tu hijo no está durmiendo bien, está durmiendo muy tarde, no está comiendo, lo notas, velo en su piel, en sus ojos, ¿no? O sea, es como su mirada, su conducta en el sentido de que de pronto es como muy explosivo, de pronto grita, de pronto se enoja, ¿no? Hay que observar todo esto y no lo califiques como es que es la edad, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Y entonces acércate, o sea, ¿qué pasa? Puede que haya resistencia, porque pasa muchísimo, que el chico no quiere hablar o la chica no quiere hablar. Ay, mamá, todo bien, o sea, no es para tanto, y te va a poner mil pretextos y va a justificar su conducta. Claro. Pero si tú te estás dando cuenta que ha sido de manera constante, algo no está bien. Y aguas, no necesariamente tiene que ser por un tema de consumo de sustancias. La salud mental habla también de otras situaciones, ¿sí? Ansiedad, depresión. O sea, claro. Ataques de ansiedad en niños y en niñas, que en nuestra época no existía eso, o si era más bien, no sé, pero se están presentando depresión en los niños, ansiedad en los niños, ataques de ansiedad, y eso hace que perdóname papá, mamá, si tienes alcohol a la mano y tú lo estás tomando, para tu hijo, tu hija va a ser fácil de, mi mamá toma, mi papá toma para relajarse. Entonces, esos son ejemplos que también nosotros estamos dando. Es que fumo para el estrés. Estás justificando tu consumo legal para tu hijo de que es que tengo estrés. Entonces, y pasa de que, como bien lo decías, Adri, te puede llegar con una gomita, el amigo, el aplicado, el estudiante ejemplo, o sea, es tan importante hablar con nuestros hijos de no te comas cualquier cosa, pero sobre todo,
conocer también a los papás, tenemos que conocer los amigos de nuestros hijos. Totalmente, totalmente. Y aquí hay algo bien interesante, recordar que nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes están en esta búsqueda de aceptación. Pasa mucho que no cuidamos, Lore, y eso es algo bien interesante, no cuidamos y revisamos el autoestima de nuestros hijos, ¿sí? O sea, el cómo te sientes, el qué piensas. No, de pronto minimizamos sus sentimientos. Sí, Es mucho. importante validarlo, o sea, te voy a poner un ejemplo. No te voy a decir que soy la mejor tía ni la mejor mamá, por supuesto que no, porque todos tenemos errores, no hay un manual que te vaya diciendo paso a paso qué tienes que hacer, porque las personalidades son completamente diferentes. Pero pasó algo bien interesante este fin de semana y te lo cuento. Y lo cuento como un ejemplo de la importancia de no minimizar la emoción de nuestros niños. Resulta que mi sobrinita, que adoro, mi beba que tiene, bueno, mi beba tiene 7 años, me dice mi hermana, porque mi hermana la verdad es que tenemos muchísima comunicación, y me dice, ¿sabes qué? Fíjate que me contó Viale muy triste y me dio una carta y puso a sus 3 amigas, así como en una esquina, y a ella en otra esquina llorando, y escribió algo ahí. Y entonces me acerqué y ya me contó todo. Entonces, obviamente mi sobrina me adora, entonces me dice, mira, te voy a enseñar lo que escribí. Y ya me enseñó su dibujo, ¿no? Y sí puso ahí, me siento triste, porque ya me dijo los nombres de las amiguitas, y ahí las puso, ¿no? Porque, no me acuerdo la nena, Diana, Daniela, no me acuerdo. No me juntó en el recreo y no sé qué, y ahí puso, ¿no? Entonces se puso triste. Y obviamente es esta parte de, me senté con ella y le dije, mami, lamento mucho que te sientas triste y se vale que te sientas triste, ¿no? Empiezas a validar la emoción, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Lo pudiste resolver? No, me fui. Ah, ok, bueno, pues yo te invito a que en algún momento pues hables con Dani, le expliques y le digas, oye, ¿de verdad no quieres ser mi amiga? ¿O si quieres ser mi amiga? Y si ella te dice que no, hay otros niños. Bueno, empiezas a hablar. Acéptalo, ¿no? Empiezas a hablar Acéptalo. con ellos, exacto. Y tú sabes, mami, que tú eres hermosa, eres una niña que tiene muchas cualidades, eres una niña muy inteligente, obviamente, yo porque también le reconozco de pronto que es un poquito, ¿no? Le digo, yo sé que de pronto también te enojas, ¿no? Y se vale que también tengas ahí un poquito de, que seas un poquito enojona, le dije yo, o sea, es esta parte, pero entonces empiezas, ¿sabes? Como a fortalecer esta parte. ¿Sí? Aquí se pudieron haber hecho 2 cosas. Ay, no es para tanto, ay, mami, pero, ¿sabes? Minimizas y descalificas su emoción, ¿sí? ¿Qué O problemas puedes tener tú a tu edad cuando todo era maravilloso? para ellos, sí, para O ellas. yo a tu edad, eso es algo que yo peco, amigas. Yo a tu edad yo no pasaba por esos problemas. Sí, ya no lo vuelvo a hacer porque ya me reclamaron. Y de pronto, o te vas al otro extremo, no, y es que tú tienes que, y entonces es la parte donde minimizas y no validas la emoción, y la otra parte donde les enseñas a ser agresivos, ¿sí? Es que tienes que defenderte y no sé qué, y bla, bla, bla. Sí, ¿no? Y Y en la vida entonces, no es así. ¿cuál es el mensaje? En este sentido, en la opción A de minimizar, pues entonces es, ok, entonces mis emociones no importan, ¿no? O sea, como me haga sentir mi gente no importa. O sea, yo soy una tonta que no sé manejar las cosas, ¿no? Y en la otra parte, en la escena B, entonces la manera de manejar mi emoción es, ¿sabes? Siendo agresiva y entonces y al final hay una serie de confusión, ¿no? Entonces, súper importante validar las emociones de nuestros chicos, mínima que sea, ¿no? Digo, no sé si te ha pasado, Lore, pero a mí sí, hace unos... La he regado, si no, para no decir otra palabra, la he regado Sí, ya sé, más con mi hija, porque ahorita está exactamente en esa etapa en donde todos sus sentimientos están a flor de piel. Un día se siente súper querida, súper amada, súper bella, súper empoderada, pero otro día se siente mal, está deprimida, está ansiosa. Y sí, entiendo eso, que todas esas emociones están tan exagerado, tan, ¿cómo decirlo? Tan a la viva piel, o sea, están en su máximo esplendor, y uno como mamá de, ay, yo ya quisiera tener esos problemas, ¿no? Sí, justo. Entonces pero al final
evidentemente para ella, o sea, si nosotros como adultos nos cuesta trabajo manejar una emoción, imagínate a ellos que no tienen la experiencia ni las herramientas ni nada. Entonces es muy complicado. Entonces, Claro. sí, la sugerencia aquí es no minimizar, ¿no? Minimizar y fortalecer el autoestima de nuestros niños, el fortalecer la autoestima de nuestros adolescentes, preadolescentes. La resiliencia es una habilidad que todos tenemos, pero no muchos hemos desarrollado. Y la responsabilidad de los padres es poder desarrollar esto, ¿sí? Es decir, me caigo, te sientes mal, pero mañana nos vamos a sentir bien si tú pones de tu parte para sentirte bien, ¿no? Entonces, las emociones, en el caso de los adultos, son nuestra responsabilidad, ¿sí? En el caso o sea, yo decido si me enojo o no me enojo, o sea, es mi decisión, ¿no? Si el otro me grita y yo me siento y me enojo, pues esa es mi decisión, ¿no? Pero de tus hijos, creo yo, Adri, que tú también eres responsable de ellos. Y es diferente, ¿por qué? Porque ellos no saben gestionarla. Entonces, nuestra responsabilidad como papás, como formadores, es el enseñarles, ¿sí? A manejar o a poder manejar, sí, esa emoción, ¿no? Entonces, no es fácil, no, por supuesto, por eso siempre la recomendación. Yo te puedo decir, y de verdad no me da pena porque no, pues yo soy la más fregona, ni no para nada. Nadie lo somos. Y te voy a decir, o sea, Dani, que es mi psicólogo de cabecera, ¿no? Él llegó a nuestras vidas, ¿no? En el caso de mi esposo y de mí, porque pues también he ido a terapia en pareja. Yo creo mucho en la terapia, porque de verdad yo te puedo decir que me ha fortalecido muchísimo y he aprendido y he desaprendido muchas cosas, porque de pronto estás tan casada con ciertas situaciones o con ciertas dinámicas y con ciertas conductas que no son saludables y que estas también generan un ambiente hostil dentro de la casa, generan una dinámica no saludable. Entonces he aprendido y desaprendido y es bien complicado, pero hay algo que es bien importante. Hay que tener humildad para saber decir y para poder decir necesito ayuda, ¿sí? Yo te puedo decir que yo lo hice hace como un año y cacho, tuve una experiencia en donde tenía que decidir algunas situaciones laborales y yo dije, estoy enredada, o sea, no sé qué hacer porque me gana como la emoción y todo. Dije, Dani, te necesito, ¿no? Sí, a ver, ven, vamos a platicar, ¿no? Entonces, en esta sesión de verdad que me cayeron tantos, y fue una sesión, digo, obviamente llevé un proceso, pero pues cuando hay crisis, ¿no? Y en esa sesión no tienes idea cómo, así, o sea, lo que yo traía, o sea, que no me dejaba mirar y que no me dejaba mirar las cosas maravillosas que tienes a tu alrededor. Claro. Dije, wow, o sea, sí es cierto, o sea, híjole, ¿no? O sea, y esta parte es súper importante porque muchas veces nos sentimos como mujeres, como hombres, como papás, porque aparte tenemos un chorro de roles, ¿no? Entonces, el ser papá no es fácil, pero aquí mi sugerencia, ¿no? Es pedir ayuda. No sé cómo, pido ayuda. O sea, ¿sabes qué? No sé para dónde darle, si para la derecha, para la izquierda, o sea, no sé cómo. Ah, bueno, pues mira. Pide ayuda. Claro. Recapitulando un poquito, porque ya se nos fue el tiempo, mi querida Adri. Recapitulando, observar a nuestros hijos, no justificarlo con la adolescencia, siempre está de más platicar y ver. Sí, claro, 3, claro. tener una comunicación abierta. No seamos dictadores, papá, no nos queramos meter en su vida con nuestros ejemplos de vida y con nuestras historias de vida. No, deja que tu hijo o tu hija sea protagonista y que te cuente y no lo interrumpas. Sí está bien, por lo que tú nos explicaste, revisar ciertas cosas como su cuarto, su mochila, ver que todo esté bien. Comunicación, películas, a lo mejor aquí hay películas que hablan del tema, puedes sentarlo a los 12 años, ya no hay que protegerlos de la información que hay, porque la información existe y el peligro está allá afuera. Y mucha mala información. Más de la mala información. Entonces, si a lo mejor todavía no sabes cómo introducir el tema, te recomiendo películas. Hay muchas películas que hablan sobre los problemas de jóvenes y cómo comienzan sus adicciones a las drogas o sustancias. Otra recomendación que sobre todo la que nos has dicho en todo este tiempo, pidan ayuda. Mamá, papá, es válido decir, no sé cómo,
no sé cómo ganarme la confianza de mi hijo o de mi hija, porque ya no es un niño o ya no es una niña chiquita que me abraza, busca estar, entonces también es válido decir, no sé cómo lidiar con la adolescencia de mis hijos. 3, checa sus calificaciones, ve a la escuela, ve por ellos, sé papá, mamá, si no puedes que un familiar esté ahí supervisando, viendo con quién se junta, conoce a sus amigos, un día deja que sus amigos entren a tu casa para que los veas y los conozcas, que sepas qué tipo de niños son, qué están viendo, qué les interesa, etc. ¿Algo que me falte, mi querida Adri? No, o sea, creo que hiciste un resumen bastante interesante y digo, ya para poder cerrar, lo único que puedo comentarles a las familias, a los papás que nos están viendo, que nos verán en algún momento, es no tengamos miedo, ¿sí? Yo les puedo decir desde mi experiencia personal, ¿no? Cuando nos enteramos que mi hermano consumía, fue duro, fue muy duro, porque nos daba miedo aceptar lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, la verdad es que sí se te rompe el alma porque dices, ¿cómo a nuestra familia? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Pero cuando haces todo esto, este recuento y cuando ves la crianza que tuvo mi papá con nosotros y la crianza que tuvo con él y su personalidad y una serie de situaciones, pues te das cuenta, ¿no? De muchas cosas y siempre se lo dije a mis papás, o sea, aquí no se trata de juzgar ni de culpar a nadie, vamos a actuar, ¿no? Entonces, es muy difícil internar a un familiar, ¿no? O sea, es muy duro, o sea, es muy duro, duele el alma, pero cuando ya los especialistas te dicen es necesario, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que existe a la fecha muchísima vergüenza de muchas familias, ¿no? Incluso cuando me llaman, porque, pues bueno, yo trabajo en esto, ¿no? Entonces me llaman para pedir ayuda y mi teléfono está 24/7, ¿no? O sea, Gracias, la clínica trabaja 24/7 y estamos siempre al pendiente y de pronto cuando pregunto, ¿y cómo se llama? O quién es, ¿no? O sea, obviamente tienen mucha pena, ¿no? Y es en este sentido de, es que, pues bueno, Juan, ¿no? Ah, ok, y es su hijo, un familiar, o sea, notas esta parte. Entonces, yo lo único que les digo a las familias es, puede llegar a cualquier familia, lo que queremos es que no llegue, pero si claro, llega, atendámoslo, ¿sí? claro, que No, tu no hijo, que es por que eso. tu hijo no sea una cifra más, ¿no? Exacto. Que tu hijo no, porque mira, ok, ya lo probó, ya lo consumió. Lo peor es la codependencia. Tú lo viviste con tu hermano, nos contabas el otro día que no supe si se sanó, no me acuerdo del caso de tu hermano, pero hay casos extremos donde no salen de ahí. Tenía un hijo de una vecina que se desapareció, prefirió irse de la vida de su mamá porque él quería consumir, porque ya era una dependencia tan fuerte que ya dijo, mamá, no te quiero lastimar, me voy, y hasta que ya nunca supo más esta señora, esta vecina de su hijo, me decía, yo creo que ya mi hijo ya murió porque ya no me habla, ya Y no eso, nada. Entonces, que nuestros hijos no sean un caso más y observemos, ¿no, Adri? Porque la verdad, tenemos hijos porque deseamos tener hijos, porque están ahí, porque los amamos y los peligros están. Y bien nos decías, Adri, no solamente son las drogas, es la depresión, es la ansiedad y hay y hay una serie de problemas. También la adicción a los celulares, la dependencia de los sí, celulares terrible. es otro problema. Entonces, mi querida Adri, ya para cerrar, que pidan ayuda. ¿A dónde tienes el teléfono de tu clínica para anotarlo aquí, que la gente que nos está Sí, viendo claro, puedan claro. comunicarse? Sí, nosotros somos Clínica Llave de Luz, estamos ubicados en Toluca, Estado de México, tenemos tratamiento residencial, tratamiento ambulatorio. Evidentemente, pues bueno, también tenemos trabajo en otro centro en donde pues atiendo a pacientes con tema de consumo de sustancias. Entonces, les voy a dejar mi número, ¿sí? Mi número personal, para que puedan, pues bueno, acercarse conmigo. Con muchísimo gusto les puedo dar la información, incluso una charla, o sea, mi teléfono está abierto, ¿sí? Para que, pues bueno, yo pueda escucharlos y pueda hacerles algunas sugerencias, ¿sí? Entonces, bueno, es 722-666-1353. 722-666-666, Uh-huh. ajá, 1353. 1353. Aquí lo estamos compartiendo, ¿ya?
Pues muchísimas gracias, Adri. Tenemos aquí el comentario de Yatsiri Lanín Sánchez, nos dice excelente plática, de eso se trata, qué bueno que te gustó, se trata para Gracias, prevenir y si se trata esta conversación de que si por alguna razón tu hijo ya está en una situación así, que sepas que todavía estás a tiempo mientras puedas hablar con él y pidas ayuda. Tenemos otro comentario de Alfredo Romero, muy interesante. Debemos de tener mucho cuidado y observar los comportamientos de nuestros hijos, recordar que las nuevas drogas están diseñadas para enganchar mucho más rápido. Esta es una realidad. Cannabis y las metafetaminas están terribles, ¿no? Así es. Tenemos otro comentario. Muchas gracias por la plática. Muchas gracias, Alfredo. No dejen de seguirnos en la página de Mujer Ejemplar. El próximo jueves vamos a tener una charla muy interesante sobre los abusos laborales. Esos abusos laborales, no te firman el contrato, no te quieren finiquitar completo, te dejan trabajo los fines de semana con tal de unirte a la familia de tu empresa, que ya te pagaron, sigue trabajando. Todos esos abusos, de abusos laborales vamos a platicar el próximo jueves en una plática amena con una abogada. Vamos a tener una especialista para que nos asesore. Aquí vamos a hablar un poquito más de género, pero si tú tienes alguna duda de este tema, va a estar la abogada para que también charles con ella. Y pues, Adri, muchas gracias por estar aquí, la verdad. Ya tenemos esta conversación pendiente, gracias por darla. Ya saben, por favor, aquí lo voy a poner, Clínica Llave de Luz 722-666-1353. Ese es el teléfono, está 24 horas, Adri, para atenderlos. Cualquier cosa, pidan ayuda. Adri, muchas gracias, no sé si quieras cerrar algo. No, agradecer y pues bueno, no, recuerden que no, las familias no están solas, podemos trabajar de la mano y recuperar a nuestros hijos. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos saludamos muy pronto. Bendecido día. Gracias y gracias a todos, amigos de Mujer Ejemplar. Nos vemos el jueves con más sobre los abusos laborales. Nos vemos el martes también con otro tema y denle like a nuestra página. Acuérdense que nos encuentran como Mujer Ejemplar TV. Gracias, Adri, que estés muy bien. Abrazos a todos. Bye.